Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth López Carola y a nombre de la editorial digital del Tecnológico de Monterrey les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Hambre, reflexiones sobre su pobreza en México. Agradecemos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por proporcionarnos este espacio de transmisión. El día de hoy nos acompañan Viviana Ortiz, Domingo Cosi León y José Carlos Vázquez. Muchas gracias por su presencia. Antes de comenzar la presentación, compartimos con ustedes las semblanzas de nuestros participantes. Viviana Ortiz Meillón es psicóloga, maestra en educación con especialidad en comunicación y doctora en ciencias de desarrollo humano. Es profesora en los niveles de profesional y maestría, consultora y facilitadora de talleres y cursos de temas relacionados con las habilidades personales del líder. Ha sido directora de las carreras de comunicación y psicología organizacional, así como del Departamento Regional de Estudios Humanísticos en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es la directora de Liderazgo y Formación Estudiantil LIFE de la región Occidente, desde donde impulsa activamente proyectos encaminados al logro de la equidad de género. Forma parte de redes de mujeres que promueven acciones para la igualdad. Sus investigaciones y publicaciones más recientes abordan los temas de educación equitativa y liderazgo de las mujeres con orientación hacia el florecimiento humano. Domingo Cosi León es doctor de Ciencias Sociales y maestro en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco, así como licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara. Conferencista en diversos foros nacionales e internacionales. Es autor del libro Los demonios del pecado, Sexualidad y Justicia en Guadalajara en una época de transición, 1800-1830. Coautor de libros de historia regional y articulista sobre aspectos de vida cotidiana en la historia del occidente de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel de candidato. Actualmente se desempeña como profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, en el área de Historia, Sociología y Ciudadanía. José Carlos Vázquez Parra es doctor en Estudios Humanísticos, con acentuación en Ética por el Tecnológico de Monterrey, así como maestro en Educación y licenciado en Derecho y en Psicología por la Universidad del Valle Atemajac. Cuenta con más de 100 artículos académicos y de divulgación en más de 20 países, así como es autor de 13 libros originales y coordinados. Ha sido condecorado con la medalla Arturo Díaz Alonso de la UNAM en 2015, con el Premio Nacional al Profesor Inspirador del Tecnológico de Monterrey en el 2018 y como doctor honoris causa por la OICE en 2021. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios Humanísticos de la Escuela de Humanidades y Educación en el Tecnológico de Monterrey en Guadalajara. Ahora cedemos la palabra al doctor Vázquez. Muy buenos días, soy el profesor José Carlos Vázquez Parra y será un gusto poder formar parte de la presentación del libro Hambres, reflexiones sobre la pobreza en México, coordinado por los profesores José Carlos Vázquez Parra, Viviana Ortiz Mellón y Domingo Cosi León, publicado por la editorial digital del Tecnológico de Monterrey. Debido al rápido crecimiento económico y al aumento de la productividad agrícola en las últimas 2 décadas, el número de personas desnutridas disminuyó casi a la mitad. Muchos países en desarrollo que sufrían hambruna están ahora en condiciones de satisfacer las necesidades nutricionales de los más vulnerables. Regiones como Asia Central y Oriental y América Latina y el Caribe han avanzado enormemente en la erradicación del hambre. Sin embargo, y desgraciadamente, el hambre y la desnutrición siguen siendo grandes obstáculos para el desarrollo de muchos países. Se estima que 821 millones de personas sufrían de desnutrición crónica al 2017, a menudo como consecuencia directa de la degradación ambiental, la sequía, la pérdida de biodiversidad. Más de 90 millones de niños menores de 5 años tienen un peso peligrosamente bajo. La desnutrición y la inseguridad alimentaria parece estar incrementándose tanto en casi todas las regiones de África como en Latinoamérica. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, para poder hacer frente a este malestar social, se requiere del fomento de la cooperación internacional y dentro de los países para asegurar la inversión en la infraestructura y la tecnología necesaria
para mejorar la producción agrícola y así aumentar los recursos para cubrir las necesidades alimentarias de la población. Jalisco sin hambre es un programa que suma esfuerzos de la sociedad civil, el sector empresarial y el gobierno del estado de Jalisco para responder a las necesidades más urgentes y básicas de las familias jaliscienses, es decir, la alimentación. Es una alianza solidaria, integrada por diferentes sectores de la entidad que acerca alimento a las familias que más lo necesitan en momentos inciertos como los que hemos estado viviendo en los últimos años a causa de la pandemia de COVID-19. Como parte de la sociedad jalisciense, es importante para el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, participar en esta iniciativa estatal y sumarse a los diferentes apoyos que se otorgan tanto a nivel local como a nivel nacional en contra del hambre y la pobreza. El Tecnológico de Monterrey, como institución creada por y para la sociedad, posee el gran compromiso de incidir positivamente en su entorno. Por ende, y en respuesta a esta situación, el Campus Guadalajara se solidarizó con la sociedad jalisciense y, en conjunto con el gobierno del estado, se sumó a la iniciativa de Jalisco sin hambre. Así, con la intención de promover la participación por parte de la facultad y la academia, la Escuela de Humanidades y Educación Región Occidente lanzó el proyecto editorial Hambre, Reflexiones sobre la Pobreza en México, cuyo objetivo era generar un libro electrónico que contuviera un grupo de reflexiones académicas interdisciplinarias en torno al hambre y a la pobreza en el país. El libro que actualmente presentamos consta de 14 capítulos que engloban temáticas como la medición de la pobreza, el discurso gubernamental, la pobreza con perspectiva de género, la discriminación como factor de pobreza, la erosión biocultural, estrategias de atención de la pobreza y la representatividad de la pobreza en los medios de comunicación. Ahora bien, quisiera ceder la palabra a mi colega, el doctor Domingo Cosileón, quien va a hablarnos acerca de su aportación, su capítulo, que es el capítulo 1 inclusive, la medición de la pobreza en México, los criterios de evaluación de Coneval. Domingo, la palabra es tuya. Muchas gracias y pues agradezco la invitación a participar en este proyecto editorial del Tecnológico de Monterrey. Y como bien señalaba el doctor Vázquez, tuve a cargo el primer capítulo llamado el Consejo Coneval, Reflexiones y Mediciones de la Pobreza en México. Entonces, pues bueno, me gustaría comentar brevemente sobre este capítulo. Primeramente decir cómo se mide la pobreza en México. Bueno, sabemos de esta institución, el Coneval, que es el encargado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es el encargado de medir la pobreza en México. Pero hay una dificultad que de entrada podemos considerar, las dificultades para definir, conceptualizar y en algún caso medir la pobreza. Tenemos distintas concepciones de la pobreza, la mayoría de ellas en los organismos internacionales tienen que ver con una medición que parte de lo estrictamente económico y sin embargo sabemos que la pobreza debe ser considerada como un fenómeno multifactorial y multigradual y que responde a distintos, circunstancias. En ese sentido, la ONU y la UNESCO en particular ha propuesto una medición de la pobreza más en el sentido de lo social y de lo espacial. En el caso de América Latina, bueno, sabemos que hay cerca de 75 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales la mitad de esta cantidad estarían en Brasil y en México. Entonces, somos de los países, en el caso de México, con mayores índices de pobreza en general en la población. E incluso dentro de la geografía nacional podemos considerar que hay también una distinta distribución de la pobreza en las diferentes regiones del país. Como bien se señalaba hace un momento, también tenemos el problema de la epidemia del COVID que tiende a agravar la situación de pobreza. Incluso ya las nuevas predicciones hablan de un retroceso en los avances que se habían logrado en los últimos 30 años en el combate a la pobreza en el mundo y en particular en México. Entonces,
Entre las dificultades para definir la pobreza estaría entonces la consideración de distintos factores, muchos factores que inciden en ella y no solamente el aspecto estrictamente económico, tendría que ver con aspectos sociales, espaciales y de cohesión social. En el caso del Coneval, yo me aboco en el capítulo 1 sobre todo a los indicadores de la pobreza de carácter social y que tienen que ver con los derechos sociales, estrictamente hablando. El Coneval considera seis indicadores, que es el rezago educativo, el acceso a servicios de salud, el acceso a la seguridad social, también la calidad de la vivienda y el acceso a servicios básicos de la vivienda, además del acceso a una alimentación de calidad. Y estos serían los 6 indicadores que plantea el Coneval en el sentido de los derechos sociales que deben estar, digamos, asegurados para toda la población. Pero también considera el propio Coneval los espacios de bienestar que tendrían que ver con el acceso a una canasta básica fundamental y el ingreso económico en particular, además de los aspectos de espacios territoriales, por ejemplo, el acceso a la carretera de las distintas poblaciones en México y los grados de cohesión social que se tengan en la comunidad donde se vive. Entonces, ahí pues tendríamos 9 indicadores en realidad, pero los más apremiantes y los que se miden de manera más constante son los 6 indicadores de carácter social que ya mencionaba al principio y en los cuales pues también se hace una subdivisión, lo que es la pobreza extrema y la pobreza moderada. De acuerdo al Coneval, la pobreza moderada tendría que ver con pues que las personas tuvieran por lo menos alguna de estas carencias. Y la pobreza extrema estaría ya hablándose de personas que tuvieran de 3 o más carencias de estos indicadores que plantea el mismo Coneval. Ahora, hablando de la geografía nacional, sabemos que México es un país muy diverso, con distintos escenarios regionales. Podemos hablar en términos generales de que la pobreza se concentra en mayor medida en el sur, en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En el caso de Chiapas, tenemos entre un 40 y un 50% de la población en pobreza extrema, mientras que en estados del norte como Nuevo León prácticamente no existe la pobreza extrema, solamente existe en algún grado la pobreza moderada. Entonces, estas diferencias regionales también nos hablan de una diversidad de la geografía de la pobreza en México, e incluso dentro de los propios estados. Si hablamos de Jalisco, vamos a ver regiones donde se concentra la pobreza, como es el caso de la zona norte, con municipios como Mezquitic, por ejemplo, que está considerado entre los 20 municipios más pobres del país. Entonces no necesitamos ir muy lejos para reconocer que también dentro del propio estado de Jalisco tenemos situaciones de pobreza, incluso en la zona metropolitana, como bien podemos darnos cuenta dentro de los municipios metropolitanos. La pobreza entonces es un elemento que está presente en todas las sociedades, en todas las regiones, en todos los países, en distintos grados. Los objetivos del desarrollo sostenible que plantearon a partir de 2013, pues las metas que tiene la humanidad para disminuir las problemáticas en el mundo, plantea como primer objetivo el combate a la pobreza en todos sus niveles y en todos sus grados y en todos sus espacios. Entonces, pues es el primer objetivo, yo diría que es el objetivo más importante y justamente es al que nos abocamos en esta obra, digamos, editorial del Tecnológico de Monterrey y del PNUD. En ese sentido, la meta, pues que venía trayendo buenos resultados en los últimos 30 años, una disminución del 36% al 10% de la pobreza extrema en el mundo, se había logrado en los últimos 30 años, pero la pandemia del COVID pues nos presenta un escenario que podría hacer retroceder estos logros, como ya se mencionó. Y en ese sentido, pues también me gustaría cerrar esta primera intervención con la definición que me parece la más adecuada de Amartya Sen, un economista hindú, ganador de premio Nobel hace algunos años,
que plantea que la pobreza debe ser entendida como la imposibilidad de desarrollar capacidades básicas en los individuos para alcanzar determinados niveles mínimamente aceptables de bienestar. Es decir, no solamente los indicadores económicos, como a veces sucede con organismos internacionales, sino las capacidades que los individuos tienen para desarrollarse a sí mismos. Pues muchas gracias, doctor Vázquez. Regreso la palabra contigo. Muchísimas gracias, estimado doctor Domingo Cosi León. Bueno, ahora cederemos la palabra a la doctora Viviana Ortiz Mellón, quien de igual forma nos compartirá un poco sobre su texto, que fue el capítulo 9 de esta obra, El empoderamiento de las mujeres como una alternativa para superar la pobreza. Muchas gracias, Viviana, la palabra es tuya. Muchas gracias, José Carlos, gracias Ale, gracias Domingo, me ha encantado escucharlos y gracias Ale por tu amable presentación. Yo quisiera un poquito platicarles sobre, efectivamente sobre el capítulo en el que yo estuve trabajando, pero antes de eso, como Domingo, José Carlos y yo trabajamos en la coordinación de este proyecto editorial. Entonces me gustaría un poco contarles como esta vivencia de trabajar sobre este tema, porque, miren, escribir, investigar, indagar sobre el tema de pobreza es doloroso. Uno está en el proceso de investigar, de revisar estadísticas, autores que han abordado la temática, y resulta doloroso porque uno mismo como investigador, como escritor en estos procesos, pues tiene hallazgos que lastiman, que nos lastiman en lo que ocurre en la humanidad y en lo que ocurre específicamente en nuestro país o en nuestro estado, ¿no? Sin embargo, a pesar de que este camino duele, porque duele saber que tenemos situaciones de pobreza en hombres y mujeres en nuestro país, más en el sur, ¿no? Todo esto que nos platicaba Domingo, pues duele mucho. Sin embargo, hubo una parte muy satisfactoria de este ejercicio que tuvo que ver con el propósito último que teníamos de adicionalmente contribuir a disminuir la situación de pobreza que estaban viviendo algunas familias en este momento histórico en el que estamos, de una situación de un confinamiento obligado por las condiciones del COVID, y porque había familias que estaban sufriendo hambre ante esto, que habían perdido sus empleos, que estaban confinados, hacinados en espacios muy pequeños. Entonces, fue una mezcla de dolor al ver esta situación, pero de satisfacción a lograr contribuir de alguna forma a disminuir la situación pues momentánea de pobreza y de hambre que estaban viviendo las familias. De hecho, de ahí surge el nombre de este libro, ¿verdad? Hambre, porque estábamos intentando contribuir a que familias mexicanas en situación de hambre pudiera en un periodo y de alguna forma y de manera paliativa, pues sufrir menos la situación del hambre. Entonces yo quería compartirles como pues estos sentimientos encontrados que vivieron en nosotros durante todo el proceso de construir esta obra, porque así como vivíamos un poco la tristeza de estos hallazgos, también vivíamos el entusiasmo de estar contribuyendo de alguna forma a disminuir esta problemática que nos lastima, ¿verdad? Pero nos motiva a pensar que esta obra también contribuye a mirar problemáticas y a intentar eliminarlas. Yo quería empezar con esta parte, decirles que el libro para mí ha sido un deleite leerlo. O sea, una vez que estuvo el resultado y poder leer los capítulos de los diferentes colegas que se aproximaron a este tema de la pobreza desde muy diversas perspectivas, pues yo me he sentido conmovida, entusiasmada con la lectura de los capítulos y quisiera transmitirles esto que ha significado para mí leer, por ejemplo, nuestra querida Lucero Miranda, que habla del tema de la arquitectura, de los espacios, o leer una reflexión filosófica personal con respecto a cuál es mi agenda personal ante la pobreza, qué es lo que quiero hacer en este sentido, cómo esta frase de Nietzsche de decir
no soy tan pobre para dar una limosna, ¿verdad? Nos lleva a cuestionarnos de manera súper profunda sobre nuestra agenda personal, pero también las agendas institucionales, las agendas de los departamentos académicos, de las instituciones, sobre cómo contribuimos a disminuir esta situación de hambre y de pobreza. Muy particularmente hablando del capítulo que yo tuve el enorme gusto de participar en él, que es el capítulo 9 del libro y que las y los invito a leer, que se llama El empoderamiento de las mujeres como una alternativa para superar la pobreza, pues también fue un proceso personal y colectivo, porque es un capítulo que escribimos junto con mi colega Gabriela Flores del Tecnológico Monterrey, del Campus León, y mi querida Yolanda Gasca, también colega de la Escuela de Humanidades en el Campus León. Y fue un proceso muy interesante porque empezamos pensando en esta idea de la pobreza estructural. Es decir, de repente creemos, ¿verdad? Y estoy segura que han escuchado por ahí, bueno, en el mundo de la academia no existe esta frase, pero en el mundo de la cotidianidad sí, decir, las personas pobres son pobres porque no se esfuerzan, porque no trabajan, miren, trabajo siempre hay, ¿no? Este tipo de frases. Y nosotros queríamos abordar el tema de la pobreza estructural que vivían las mujeres en nuestro país, más en ciertas zonas, porque no es lo mismo, ¿verdad? Como nos decía Domingo, vivir en el centro o en el norte del país, o vivir en una zona urbana que en una zona suburbana, o en una zona rural, ¿verdad? Es decir, las situaciones que viven las personas son muy diversas en nuestro México. Y si miramos, ¿no? Con el prisma de género a las mujeres, bueno, surgen una serie de realidades muy interesantes de mirar. Entonces, nuestro primer ejercicio era intentar hablar de esta pobreza estructural, es decir, cómo las estructuras de nuestro país, las estructuras sociales, las estructuras incluso de nuestro sistema, pues, patriarcal, ¿verdad? Dificultan de manera muy particular que las mujeres logren salir de las situaciones de pobreza. Esa era nuestra primera aproximación al tema, ¿no? Es decir, vamos a hablar de la violencia estructural que viven las mujeres y de cómo resulta a veces imposible salir de esas estructuras de pobreza en nuestro país. Y recordé incluso un texto, ¿verdad? Que se llama que tiene que ver con esta violencia estructural y que tiene que ver con la incapacidad de romper esas inercias que traemos como mujeres. Pero después, ¿no? En las conversaciones que teníamos y en las iniciativas individuales e institucionales que hemos tenido ante el tema de la pobreza específica que viven las mujeres y las condiciones que las hacen, pues a veces vivir una situación de mayor pobreza, mayor dificultad que incluso los hombres en su mismo, pues en sus mismas estructuras, ¿verdad? De repente encontramos que habíamos participado en proyectos de manera súper sorora, como decimos, ¿verdad? En alianza con otras mujeres o sororaria, que es esta solidaridad que a veces se da entre mujeres o que pretendemos que se dé entre mujeres en un momento dado, pues cómo habíamos logrado que mujeres, a pesar de la estructura que es tan compleja para poder salir de esta situación de pobreza, pues habíamos logrado que las mujeres se empoderaran y que las mujeres lograran tener mejores condiciones laborales, lograran tener mejores relaciones de pareja, lograran tener mejores situaciones familiares y que pudieran un poquito dejar de estar excluidas de la felicidad. Este es el texto del que me quería acordar, que se llama Excluidos de la felicidad. Decíamos, un poco las mujeres por estructura y ciertas mujeres además en ciertas condiciones, pues acaban estando excluidas de la felicidad, ¿verdad? Porque no tienen acceso a mejores empleos, porque las estadísticas nos lo dicen, tienen menos acceso a la educación, porque están a cargo del trabajo de cuidado y del trabajo doméstico, que no es remunerado, pero que sí es una jornada laboral completa y que está socialmente adjudicada a las mujeres, ¿verdad? Entonces, decidimos, en lugar de enfocarnos en esta pobreza estructural que sin duda necesitamos ver y tenemos que hacer cosas institucionalmente desde los diversos sectores
sociales, gubernamentales, necesitamos llevar a cabo acciones y tener políticas que ayuden a combatir esta violencia estructural, pero decíamos, también creemos que es importante trabajar en empoderar a las mujeres para que lo que sí está en nuestras manos, pues podamos lograr algunos cambios. Y decidimos finalmente enfocarnos en esta parte del empoderamiento que pueden tener las mujeres a pesar de las estructuras, a pesar de las circunstancias y a pesar de las complejidades sociales que a veces las excluyen del bienestar, de la felicidad y de lo que también nos comentaba Domingo, este tema del desarrollo pleno de sus capacidades, ¿verdad? Aludiendo a Amartya Sen, y yo aludo también a Martha Nussbaum, que a veces han trabajado juntos y nos hablan de la importancia de tener entornos y condiciones que permitan a las mujeres y a las personas en general, pues el desarrollo pleno de sus capacidades. Somos pobres cuando no tenemos esta posibilidad, este entorno, estas condiciones para desarrollar nuestras capacidades. Así es que eso es lo que yo quería compartirles, la vivencia que tuvimos como equipo al realizar este libro, la vivencia que tuve al interior del equipo en el que escribimos este capítulo, que ya no se los cuento más porque quiero que lo lean, pero hablamos de este tema pues esta pobreza estructural, estas condiciones muy particulares que viven las mujeres, pero también de un proyecto específico que sirve como modelo y que quizá inspire a algunas y algunos de ustedes para contribuir desde nuestras posibilidades, desde nuestras trincheras, desde nuestros departamentos académicos, pero también desde nuestra agenda personal a disminuir la situación de pobreza en Latinoamérica, particularmente en México y en los espacios donde cada uno y cada una de nosotros nos encontramos. Pues muchísimas gracias. Yo regreso la palabra a nuestro querido José Carlos Vázquez. Muchísimas gracias, Viviana, por tus palabras. Muchas gracias por tu reflexión. Como bien lo señalas, fue un gusto poder contribuir como coordinadores de esta obra. Un gusto trabajar contigo, Domingo, contigo, Viviana, y bueno, pues esperemos que tengan la oportunidad de acceder a este texto y leerlo, porque disfrutamos muchísimo hacerlo, como esperemos ustedes disfruten leyéndolos. Pues bien, agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en esta presentación, esperando les agrade nuestro libro Hambre, reflexiones sobre la pobreza en México. Que tengan excelente tarde y muchas gracias. A título personal, les comparto que fue un privilegio leerles y posteriormente publicarles. Muchas gracias a Viviana Ortiz, a Domingo Cosi León y a José Carlos Vázquez por su presencia el día de hoy. Esperamos que la audiencia haya disfrutado la presentación del libro Hambre, reflexiones sobre la pobreza en México, el cual se puede adquirir en Amazon, Apple Books y Google Play. Bonita tarde.